invito a que abra su Biblia. Vamos a darle seguimiento. El miércoles pasado nos hablaban acerca de Jesús y los juramentos. Y hoy se nos pidió que hablásemos en Mateo 5, versículo 38 al 48. Yo aquí veo dos temas. Vamos a tratar de unir los temas. Así que yo le invito a que por favor se ponga de pie y leamos la palabra del Señor. Ahí en Mateo 5, 38. Yo leo un versículo y yo le invito a que usted me acompañe a leer el siguiente y nos unimos al final. Amén. Dice la palabra de Dios así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Unidos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea en nosotros, que tu Espíritu de verdad tome el lugar, Señor, que tu Espíritu de sabiduría y de conocimiento sea en nosotros y que sea tu palabra, Señor, la que necesite cada uno de nosotros, que podamos entender y aplicar, Señor, la enseñanza que tienes tú para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el lugar. Te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Permítame leerlo en la versión traducción viviente. El versículo 1 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto usted y yo lo hemos leído, quienes hemos leído la Biblia, hemos leído ahí en Éxodo lo que el Señor nos dice, esta frase, ojo por ojo y diente por diente. En el 38 dice: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Yo le invito a que me acompañe a Mateo 5, 1 y 2. Dice Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién subió al monte? Jesús. Jesús sube al monte y dice, y se sentó. Sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y de ahí se desglosa indicaciones que el Señor le está dando a cada uno de los discípulos. Estas instrucciones creemos que era el perfil o las características que Dios pedía o iba a pedir de la iglesia, de cada uno de nosotros. Este mandato que usted y yo vemos aquí es para usted y para mí.
nosotros vemos que dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, Jesús vino no a invalidar lo que Dios, lo que su padre le había dado a Moisés en el tiempo antiguo. No vino a eso, vino a cumplir la ley, porque esta ley que fue dada en aquel tiempo, la ley era específicamente para los magistrados, para los que llevaban las leyes. Y ellos eran los que iban a aplicar la ley, esta ley en el pueblo de Israel o en el pueblo de Dios. Yo le invito a que vayamos a Éxodo 21-24. Si me acompañan, por favor. Dice, el 23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esta ley, como muchas de las veces, la gente que no creía en Dios, la gente que no se sujetaba a lo que Dios decía, tergiversó todo esto, como siempre ha pasado la mayoría de las veces. Y esta ley se aplicaba, se fue aplicando en cuestión a venganza. No se tomaba como Dios la había dado a Moisés para hacer justicia, para ser justos. No se tomaba así, no se aplicaba así en aquel tiempo. Se fue tergiversando esto al grado tal de que se volvió literal. Si dice aquí, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Dios estableció de una manera tan perfecta, porque su palabra, como dice ahí el Salmo 19:7, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios nunca se va a contradecir. La palabra de Dios es congruente. La palabra de Dios es real, es su palabra, Él no miente, es perfecta. Entonces, quienes en el tiempo de Jesús, porque había gente que eran llamados los fariseos, estos enemigos de Jesús buscaban cualquier momento y cualquier cosa que Jesús hiciera para poder hacer lo que al final le hicieron, pero lo que le hicieron, Dios tenía un tiempo y Dios tenía un momento y un día y un minuto y un segundo. Lo que pasó con Jesús estaba establecido ya por Dios que sucediera, y en el momento, en el día y en la hora. Así que este mandamiento o esta ley de ojo por ojo y diente por diente era el código de justicia para los magistrados que impartían la ley. Lo que Dios a usted y a mí aquí el día de hoy, imagínese que Él aquí está sentado, como en aquel tiempo se sentó y le habló a sus discípulos y les dijo esto. Hoy el Señor también aquí está sentado, imagínelo que está a un lado de usted o está aquí al frente, al lado izquierdo, derecho, donde usted lo quiera ver, pero Él está aquí. Y así como en aquel tiempo le habló a sus discípulos, hoy a usted y a mí nos dice, mira hijo, esto fue dicho en aquel tiempo, ojo por ojo y diente por diente. Pero hoy yo te digo, dice, no resistáis al que es malo. O sea, si te vienen a insultar, si no sé a quién de ustedes le han dado una bofetada.
¿A alguien de ustedes le han dado una bofetada? A nadie. A Javes. ¿Qué se siente, hermana Juani? Con ganas de regresarla. ¿Qué se siente, Javes? ¿Qué se siente cuando nos dan una bofetada? Feo. ¿Se siente feo o se siente bonito? El Señor dice, a usted y a mí nos dice, hijo, si te han hecho eso, no guardes resentimiento, no te enojes, no digas, hoy me la hiciste, pero ni sabes. Y usted empieza en su cabecita y está buscando la manera de vengarse. Si a usted lo insultan, dice, pues si yo también puedo abrir la boca e insultar y decir hasta de lo que se va a morir la persona. Todos podemos, porque tenemos lengua y tenemos boca, y todos podemos. Pero esa es la diferencia. En que al que es hijo de Dios, al que se dice seguidor de Cristo, al que se dice discípulo de Dios, al que nos decimos seguidores de Él, nosotros deberíamos o debemos de guardar silencio ante la ofensa y ante el insulto. Eso es lo que Dios nos está diciendo, o eso es lo que Jesús el día de hoy le está enseñando a usted y me está enseñando a mí. No a la venganza. Dice un versículo, no sé si lo anoté, pero si alguien se acuerda de la cita, dice, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Entonces, cuando suframos un agravio, un insulto, cuando alguien discuta con nosotros, cuando alguien nos llegue a golpear, hagamos lo que el Señor Jesús. Cuando yo leía esta parte, me fui inmediatamente a donde, que es donde quiero concluir, pero donde Jesús dice, parece que es en 11, Mateo 11. Vamos a ver lo que dice Mateo 11. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice algo bien hermoso. Y aprended de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Para que usted y yo podamos pasar desapercibida cualquier ofensa, cualquier insulto, cualquier agravio, cualquier daño que nos haya hecho la persona que más amamos, la persona que más respetamos, la persona de la que menos creíamos, usted y yo, que pudiera insultarnos, que pudiera golpearnos, que pudiera dañarnos, que pudiera lastimarnos, para que usted y yo podamos hacer lo que el Señor aquí nos dice, poner la otra mejilla, para que usted y yo podamos hacerlo, necesitamos tener 2 frutos del Espíritu Santo. Dice, aprended de mí que soy manso. Si usted y yo no tenemos mansedumbre, si ese fruto del Espíritu en nosotros no se ha revelado, vaya. Si usted y yo no tenemos humildad como la tuvo Él, usted y yo no vamos a aplicar a nuestra vida esta palabra que acabamos de escuchar. No podemos, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que a nosotros nos enseña, nos guía, nos redarguye y nos muestra aquellas cosas que necesitamos saber. Entonces, la importancia del Espíritu Santo en nosotros, la importancia del fruto del Espíritu Santo en usted y en mí,
hermanos, tiene mucho valor para que usted y yo podamos poner la otra mejilla y que nos den el otro golpe. Pero si eso no lo tenemos, pues entonces yo pregunto, ¿verdad que es bien hermoso? Les decía yo a las damas el sábado, es hermosísimo, es precioso cuando usted y yo hemos sido limpios, cuando usted y yo hemos sido perdonados. ¿Por qué merecíamos? ¿Usted y yo merecíamos ser perdonados? No, pero disfrutamos de ese perdón. Tan lo disfrutamos el perdón que usted y yo hemos recibido, el perdón que Dios nos dio, la limpieza que Él hizo en nosotros, la disfrutamos tanto, hermanos, hermanas, que llegamos a tal grado que cuando nos ofenden a nosotros no podemos perdonar una ofensa. El ego de haber sido perdonado yo, a mí me perdonó el Señor, tanta inmundicia, les decía yo el sábado. A mí me perdonó el Señor tanto pecado, tanto mugrero, me sacó del hoyo, como dice la Biblia, del lodo cenagoso, de la desesperación, de ahí me sacó el Señor. Mi testimonio no lo digo porque no me agrada, me avergüenzo. Pero el Señor lo sabe, fui perdonada, fui limpia, fui restaurada. Y usted que está aquí, creo que también ha sido perdonado. Pero entonces, hermanos, ¿por qué creemos que yo sí merezco que Dios me perdone y vivir ese perdón? ¿Y por qué no podemos perdonar un insulto? ¿Por qué usted y yo no podemos perdonar a quien nos menosprecia? ¿Por qué no podemos dar ese perdón? ¿Por qué no podemos venir al altar y decirle, cierto, Señor? Tengo mucho coraje con esta persona porque me hizo, porque me dijo, porque es hermoso disfrutar el amor de Jesús. Y es hermoso ver cuando Jesús, es hermoso leer cuando Jesús fue abofeteado, ¿verdad? Ahí en el Isaías 53, yo le invito a que me acompañe. Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, en el versículo 7, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue azotado, fue... ¿A quién de ustedes, mis amados hermanos, los han escupido? A usted lo han escupido, hermano, ¿y qué ha hecho? ¿Qué se siente? Que alguien te abofetee en el tiempo antiguo era un insulto tan grave como lo es ahora. Se dice que los judíos preferían ser latigados, que les dieran latigazos en la espalda a ser abofeteados. Porque una bofetada era un insulto y nosotros vemos cómo a Jesús, la palabra de Dios nos dice cómo fue abofeteado por usted y por mí. Así que cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Jesús. Yo le decía al Señor, conoces el corazón de cada uno de los que hemos de estar ahí.
Habla tú, que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón. Porque los tiempos que estamos viviendo usted y yo, hermanos, de hoy son muy difíciles. Estamos viviendo sequías, estamos viviendo muchísimas cosas. El asunto es cómo estamos usted y yo en nuestra relación con Dios. Porque esto que está pasando, solamente nos está diciendo que Cristo no tarda en venir. Y que no sea en vano tantos días o años que tenemos en el Evangelio, y por no entender o por no creer o por no aceptar lo que dice su palabra. Imagínese que su corazón está lleno de amargura y no quiere perdonar. ¿Cómo va a perdonar? No sé, que hayan violado a su hija o que la hayan violado a usted o que ¿cómo perdonar eso? ¿Así? El Señor dice que lo hagamos. Y cuando yo me sujeto a Él, Él me bendice. Porque a Él lo que le agrada de sus hijos, de sus discípulos, es que obedezcan su palabra. Él se sujetó a su Padre a tal grado que sufrió todas las humillaciones habidas y por haber. Fue abofeteado, fue escupido, fue escarnecido. Dice que en su rostro ahí no se sabía, porque su cuerpo era una llaga. Él se sujetó en obediencia a su Padre. Y yo creo que usted y yo podemos sujetarnos a lo que el Señor nos pide. Y si hoy, el día de hoy, a Él le plació decirnos que su palabra es perfecta, que su palabra no se contradice, que su palabra es la verdad. Y si Él nos dice que pongamos la otra mejilla, que esto quiere decir que cuando a usted le hagan cualquier daño, no tome venganza, pues no lo hagamos. Sanemos nuestro corazón. Hoy, mi amado hermano, joven, madre, hija, niño, hoy yo te invito a que salgas de aquí sin esa atadura, sin ese dolor, sin esa tristeza, sin ese resentimiento, sin ese coraje, sin esa tristeza, ese dolor. Nuestros padres se equivocaron y nos han hecho mucho daño a algunos padres. Pero Dios no es así. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que sana, que perdona, que conoce lo que te hicieron. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que en este momento tú necesitas. Por eso hoy te dice el Señor, a cualquiera que te hiere en la otra mejilla, vuélvele la otra. Por eso hoy te dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, pues si a alguien le gusta tus zapatos o si a alguien le gusta tu blusa porque está hermosa tu camisa o dásela. Dice el Señor, dásela. Y si quiere tus zapatos, dale los zapatos. Y mire, me estoy acordando ahorita. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo recuerda. Me estoy acordando ahorita que una hermana me dijo de una blusa, hermana, está bien bonita su blusa. Y yo le dije, hermana, no se la doy porque a mí me la regalaron y me la regalaron allá del otro lado. Y el Señor, ¿qué está diciendo? Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Decía una hermana que ahorita no trae mueble. Decía, hermana, yo le he dado ride a muchos ahí en la iglesia. Dice, y hoy que no traigo carro, deseo que alguien me diga, le doy un ride, hermana.
Yo creo que es tiempo o es el momento de poder cambiar esos detallitos, esas pequeñas cosas. Seamos hacedores de la palabra. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí dices, ¿cómo podemos ver esto? Porque, pues imagínate, hermano Avi, la Biblia dice que, pues si yo le pido prestado, usted me debe de prestar. Así, nos volvemos bíblicos cuando nos conviene. La Biblia dice, hermano Arturo, la Biblia dice que usted me preste y ¿qué dice? ¿Qué más dice? Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero hermanos, aquí es realmente al que lo necesita, al que verdaderamente necesita, al que, si yo sé o si cualquiera de nosotros sabe que hay una necesidad, que esa persona tiene una necesidad, pero imagínense si conocemos, si sabemos que vienen y a pedir y a pedir y a pedir. Esa es la diferencia de este versículo. Nosotros podemos, dice, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Así que si alguien va con usted y le pide prestado, que sabe usted que lo necesita, porque creemos conocernos, no nos conocemos totalmente, pero sí sabemos cuando hay necesidad en alguien. Y sí sabemos si aquel alguien nos va a pagar o no nos va a pagar. Entonces, prestemos y digámosle al Señor, Señor, tú conoces todas las cosas, tú conoces la necesidad y todo está en tus manos. Y no guarde coraje si no le paga. Bendígalo. Bendígalo. Entonces, Jesús vino para cumplir la ley. Jesús vino a dar luz y a dar claridad a todas las malas interpretaciones que los religiosos de ese tiempo hacían, que son los fariseos. Él vino a cumplir lo que su padre había dicho en el tiempo antiguo a Moisés. La ley de Moisés en aquel tiempo era para los magistrados, esa palabra específicamente. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Vamos a verla en la otra versión, dice, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? ¿Cuántos de aquí tienen enemigos? Y tenemos uno, pero a ese no hay que amarlo. El enemigo de la iglesia, el enemigo de nosotros, ¿quién es? Le digo yo el innombrable, es mejor no nombrarlo. Pero a ese no debemos de amar, a ese no. Dice el 44, pero yo digo, ama a tus enemigos. No tiene explicación más. Dios es directo. Ora por los que te persiguen. De esa manera, fíjese cómo dice el 45. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Entonces, si queremos agradar a Dios, si verdaderamente decimos ser sus seguidores, si verdaderamente somos sus hijos, si somos sus discípulos, si somos hijos del Dios Altísimo, usted y yo debemos
ser hacedores de esta palabra a partir del día de hoy, porque hoy el Señor, a lo mejor ya hemos escuchado muchas prédicas acerca de esto, pero el Señor el día de hoy le plació que se hablara de este tema, como dice al iniciar este capítulo 5, Él se sentó y sus discípulos se acercaron y habló con ellos todo esto. Hoy Él está aquí y está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo, yo quiero esto de ustedes. Pues dice, Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dice el 43, si solo amas a quien te ama, pues ¿qué recompensa hay? O sea, entonces, vamos a verlo así. ¿Estamos bien en amar a nuestros hermanos y amarnos entre nosotros? Pues sí, pero ahí no hay recompensa. Dice la Biblia, si solo amas a quien te ama, esa es la diferencia. Nos amamos entre todos. Si nos amamos entre todos, como Cristo dice, nos llamó a eso, a amarnos, a tolerarnos. Si nos amamos, pues ¿qué recompensa hay? Dice, hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si entre ellos se aman, entonces, pues ahí no hay recompensa. Pero dice el 47, si eres amable con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. El 48, pero tú debes de ser perfecto como tu Padre en el cielo, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Aprende de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. La importancia de que usted tenga la plena seguridad, amado joven, adolescente, niño, adulto, dama, de que el Espíritu Santo esté en usted y de buscar y anhelar y desear que esos frutos del Espíritu Santo salga a relucir, aflore, se vea. Si yo batallo en ser una persona humilde, yo lo debo reconocer delante de Dios. Yo para nada tengo humildad, no se me da. El Señor, no se me da la humildad, no lo había entendido así. Pero hoy tú me has hablado a través de tu palabra. Hoy te has sentado frente a mí y me has dicho que yo necesito esa humildad, porque no la tengo. Y si la tiene, gloria a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios, exalte a Dios y vívala y siga viviendo con esa humildad y siga mostrando esa humildad. La mansedumbre. Si en mí no hay mansedumbre, si yo no sabía, si ni en cuenta, si yo no había tomado en cuenta ese fruto, bueno, hoy Dios, el Señor Jesús, sentado aquí a un lado de usted o aquí al frente, mirándolo a los ojos, enseñándole, diciéndole, hijo, aprende de mí. Mira, desde que me aprendieron, desde que Judas me entregó con un beso, ahí en el Monte de los Olivos, desde que llegaron a aprenderme, empezaron a golpearme, empezaron a bofetearme, empezaron a insultarme. Desde entonces, yo te estaba enseñando y te estaba mostrando ese amor, porque era por ti, porque él no era un pecador, él era el Hijo de Dios, él era el único Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Ese era él, al que llevaron ahí
al que llevaron y crucificaron por amor a usted y por amor a mí, y el cual dice la Biblia que no abrió su boca. Él no dijo: ¿por qué haces? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho? ¿Qué daño te he hecho? Dice que no abrió su boca. Él no usó nada en su defensa. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a su Padre. Él sabía. Y usted y yo el día de hoy, el día del domingo y el día del viernes y cada miércoles escuchamos palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que escuchamos cada día debemos dejarla, atesorarla en nuestro corazón y cada día decirle al Señor: recuérdame lo que ayer hablaste, lo que el miércoles hablaste. El miércoles se habló de los juramentos. Señor, recuérdame, porque yo no te quiero fallar. El día que se habló de la ira, Señor, recuérdame, porque yo no te quiero fallar en esa área. Si yo soy una mujer o yo soy un varón o un joven que me enciendo como el cerillo, así que no me diga nada, porque me enciendo y para que me apaguen, para que me calle. Porque muchos somos de aquí. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué me voy a dejar? El Señor hoy nos enseña que desde que Él fue entregado por Judas y desde que sufrió todo eso, Él guardó silencio, no abrió su boca. Ni aún las bofetadas que le dieron, no hizo. Él no hizo nada. Usted y yo debemos erradicar el ojo por ojo y diente por diente. Y debemos dejar paso al amor y al perdón. En usted y en mí está erradicar todo eso. Todo espíritu o deseo de venganza por algo que nos hicieron, lo debemos de erradicar de nuestro corazón. Es lo que Dios nos dice hoy a usted y a mí. Como hijo de Dios, yo debo de ser congruente. Dice Mateo 5:37, les decía a sus discípulos, él sentado y sus discípulos alrededor de él, les decía, ahí en el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Si yo soy hijo de Dios, si yo soy un seguidor de Él, si yo soy discípulo de Él, pues debo de ser congruente con lo que digo y lo que hago. Aquí en la iglesia, si aquí la hermana Berta es gritona en la iglesia, pues en la casa también es gritona. O si aquí es toda seriedad y ahí en la casa es gritona y nadie la aguanta. Debemos de ser congruentes. Decía, ya no lo he escuchado decir, pero decía el hermano Hugo antes mucho: o somos o no somos. Ya no lo he oído que dice, pero era una frase de él: o es hijo de Dios o no es hijo de Dios. O somos hijos de Dios o no somos. Jesús les estaba dando instrucciones a quienes iban a seguir evangelizando, a quienes iban a seguir todo lo que Él les enseñaba, todo lo que Él les decía, todo lo que ellos veían que Él hacía. Y a Él les está diciendo, porque Él sabía que iban a seguir evangelizando, hablando de Él, hablando sus maravillas, sus milagros, todo lo que Él hacía. Él conocía el corazón de sus discípulos y también conoce el de usted y también conoce mi corazón y también sabe que todos los que salen a evangelizar conoce su corazón y saben con qué intención lo hacen, y eso a Dios le agrada, porque en su momento es lo que enseñaba aquí a sus discípulos y es lo que Dios demanda de usted y de mí. Yo pedía un ejemplo, buscaba un ejemplo de cómo aplicar, cómo a veces
aplicar la palabra. Y me encontré este ejemplo, se lo voy a decir, o donde dice, no resistir al malo. Si ves a alguien en tu patio robando tu ropa tendida, ¿usted qué haría? Dice el pastor que decía esto, deja que se la lleve. ¿Para qué te expones? Cierra con candado tu puerta, deja que se vaya. Dices, bueno, ojalá y no nos toque. Un día a mí me tocó que se iban a meter por la parte de atrás, nada más que yo en eso salí y yo dije, me le quedé viendo así y o sea, se iba a brincar y se fue. Le dije a mi esposo, oye, alguien se iba a brincar y bueno, ya resultó que lo venían persiguiendo y bueno. Pero dices, ¿qué haríamos? Dice, pero si alguien entra a tu casa y peligra la vida de tu familia, esto no es mío, es de una persona que lo puso de ejemplo y me gustó. Y peligra la vida de tu familia, tienes el derecho a defenderla. Tienes el derecho a defender a tu familia. ¿Cómo? Eres el protector y el proveedor de tu casa. Y Dios está contigo. Y si tú oras a Dios y si tú le pides qué hacer, Dios va a responderte. Pero muchas veces lo primero que hacemos es buscar un palo, un bate, lo que esté a la mano por si se llega a meter o por si. Seamos hombres y mujeres sabios para esos momentos. Y no en ese momento, es desde ahorita. Ahorita pedirle a Dios, Señor, ojalá y nunca me llegue a suceder semejante cosa. Pero si me llega a pasar, yo te pido que tú me des la sabiduría, la claridad y el entendimiento para actuar conforme a tu palabra. Y yo creo que vamos a testificar cosas hermosas. Así que, amado hermano, Jesús vino a que se cumpliese la ley. A eso vino. En obediencia a su Padre y lo cumplió. Y por eso está donde está y es quien es. Y dice que Él se fue a preparar un lugar para que todos aquellos que lo escucharan y obedecieran, los discípulos lo escucharon aquí en este sermón, estaban alrededor, lo escucharon. Y nosotros sabemos lo que pasó con cada uno de ellos o con alguno de ellos. Viene aquí. ¿Qué pasará con usted y conmigo? Él se fue a preparar un lugar y dice que el lugar es precioso, es hermoso. Las calles de oro, el mar de cristal. No va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Se fue a prepararnos moradas y allá está. La invitación ya está. Ojalá y cada uno de nosotros ya tenga esa invitación para ir directo y sin escalas el día que el Señor o nos llame a cuentas a través de la muerte o en su venida. Preparémonos porque Él está aquí y Él sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. Y yo creo este miércoles lo que el Señor sabía que necesitábamos era que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Llevar el yugo de Él es fácil, es guiarnos, dejar que Él nos guíe, dejar que Él nos dirija. Pero para ello necesitamos usted y yo hablar con Él, orar a Dios, orar a Él y fomentar una relación íntima con el Señor. Y es algo muy especial. Yo les invito a que se pongan de pie. Voy a dejar el lugar al hermano Abimael.